Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenidos a una nueva clase. Qué gusto verte, qué gusto que estés allí del otro lado y que estés preparándote. Y vamos a comenzar entonces ahora con nuestra clase. Y vamos a entrar en el capítulo 2. Y realmente va a ser un tiempo atrapante, pero no dejemos antes de orar para encomendar nuestra clase en manos de Dios, de manera que podamos ver su guía en cada concepto que estudiemos hoy y también orar para que Dios pueda tocar las fibras íntimas de tu corazón allí también. Señor, gracias por esta clase, gracias por mis alumnos. Una nueva semana nos permites estudiar tu palabra. Gracias por los medios que tenemos hoy. La disponibilidad de poder tener internet, la disponibilidad de tener un equipo, un aparato electrónico, una computadora. Señor, gracias por tu provisión. Gracias por esta oportunidad, esta dicha de prepararnos. Queremos pedir tu guía y tu dirección por esta clase, por las que vendrán, deseando que puedas guiarnos a toda verdad. Oramos agradecidos y confiados en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, allí te pido que tomes tus notas de clase, porque vamos a comenzar a indagar un capítulo sumamente importante. Considero que es uno de los capítulos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Cuando estudiamos Filipenses 2, es muy interesante que estudiar Filipenses 2, palabra por palabra, nos llevaría exactamente 3 meses y medio. Tú dirás, bueno, profe, ¿y cómo vamos a estudiar entonces este capítulo? Pues claro, algunas vamos a pasarlas por alto, pero demanda nuestra atención, especialmente los primeros versículos del capítulo 2, la mitad del capítulo 2. Es muy interesante Filipenses, y al llegar a estos versículos, créeme que la estructura de nuestra vida por allí tambalea un poco. Porque vamos a profundizar en conceptos muy prácticos, de suma importancia y de mucha exhortación. Así que te pido que allí abras tu Biblia en Filipenses capítulo 2. De hecho, este pasaje a partir del versículo 1 es el que tienes que ir memorizando, el que ya deberías estar memorizando y saberlo. Este ejercicio nos ayuda a formar hábitos piadosos ahí. Pero tenemos que entender que aquí comienza una sección en la que el apóstol Pablo va a presentarse a sí mismo, dispuesto a ser derramado en libación sobre el sacrificio de fe de los filipenses. Por tanto, se presenta en este capítulo, como hemos dicho, la humildad. Ahora, es interesante que el apóstol aquí centra la atención no en sí mismo, sino que centra la atención en el mismo Cristo. Él es el portador de la cruz. Por eso el relato del versículo 5 al versículo 11. Pero es interesante que en esta nueva sección que comenzamos ahora, esté estrechamente ligada con el capítulo 1. El párrafo final allí del capítulo 1, el apóstol les expresa a los filipenses su deseo de que estén todos fervientes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio allí. Ahora es muy interesante poder considerar pues que los versículos 1 al 4 hay un llamamiento emotivo allí. Hay un llamamiento, hay una exhortación. Miren, no es de sorprendernos que el apóstol vuelva a insistir aquí sobre la necesidad de la unidad entre los hermanos. De eso se trata estos primeros versículos, la unidad entre los hermanos. Ahora es muy interesante que para que haya humildad tiene que haber, por supuesto, unidad, como hemos estudiado anteriormente. Y cuando nosotros comenzamos a pensar en la unidad y comenzamos a pensar en la humildad, realmente nuestras vidas nos llevan ahí a las fibras más íntimas de nuestro corazón, de nuestra mente, a evaluarnos. El apóstol estaba deseoso, sediento por lo que ellos entendieran.
la unidad allí en el Espíritu. Es interesante que seguramente entre algunos de ellos en la iglesia de Filipos había ciertas disputas personales ahí, quizá por la ambición de honores o también por dignidad eclesiástica. Sabes, creo firmemente que estas dos características hoy atacan y sacuden la iglesia y los creyentes. Hay una ambición egoísta, una ambición de honores, de reconocimiento, una ambición de querer ocupar un protagonismo en la iglesia. También allí, hay en juego muchas veces la dignidad eclesiástica. Miren, interesante que las circunstancias pueden hacernos perder nuestro gozo, pero aún las personas también nos pueden hacer perder el gozo a través de los problemas. Esos problemas nos van robando a nuestra vida el gozo. Recuerda, la salvación no puede perderse, pero sí el gozo. A través de conflictos que se van presentando, nos van robando el gozo. Seguramente todos de aquel lado han atravesado algún conflicto en la iglesia, han atravesado algún conflicto con alguno u otro hermano. Algunos quizás son el conflicto. Note aquí. ¿Eres tú el causante o la causante de conflictos constantes en la iglesia? ¿Por tu carácter? ¿Por tu intención? ¿Por tu lengua? Conflictos allí. Mira, ¿cuántas veces hemos perdido nuestra paz? Nuestra paz se pierde debido a lo que la gente va diciendo y haciendo. Esto es interesante, es un principio interesante que vamos a observar ahora a través de los textos bíblicos. Mira, el mejor remedio allí, el mejor remedio para estas dificultades es el sentir sumiso, humilde, que procura honrar solo a Cristo. Por eso el apóstol toma en la segunda parte de este capítulo 2 el ejemplo máximo de Cristo y su humildad. Pablo entonces en estos primeros versículos va a expresar que colmarían su gozo si trabajaran en armonía juntos allí y si dejasen de lado las disputas mezquinas que atormentaban la iglesia. Pablo tenía presente indudablemente a estas dos mujeres del capítulo 4 versículo 12, Evodia y Síntique. Él aquí llama versículo 1 al 4, una exhortación a la humildad. Y del versículo 12 al 18, el ejercicio de la humildad. Pero claro, allí nos falta entre medio algún pasaje. Claro, es que en el versículo 5 al versículo 11 tenemos el ejemplo de la humildad. Note, tenemos la exhortación a la humildad, capítulo 2, versículo 1 al 4. Tenemos el ejemplo de humildad, capítulos 2, versículos 5 al 11, y tenemos el ejercicio de la humildad. Allí, capítulo 2, 12 al 18. Ahora, en verdad, la iglesia de Filipos se distinguía por muchas cualidades. Y Pablo entonces llama a sus miembros, hermanos míos, amados, añoreados, mi gozo y mi corona, ahí en el capítulo 4, versículo 1. Cálidamente Él los alaba por su condición en el Evangelio y también por su generosidad. Pero, interesante, como sucede con frecuencia, los asuntos de casa no marchaban tan bien. Los asuntos de la iglesia no estaban bien. Podría ser una iglesia generosa, una iglesia que ofrenda, una iglesia que suple la necesidad de los siervos, de las siervas, una iglesia que ofrenda quizás bien a aquellos siervos dedicados al ministerio, pero quizá podemos ser como la iglesia en Filipos, que tenía muchos atributos, pero ocurría que los asuntos de casa, los asuntos de la iglesia no marchaban bien. Había ciertos disturbios. Los problemas hacen que la iglesia se revolucione, que la iglesia no marche en consonancia con la palabra de Dios y el corazón de Dios.
Y las disputas, los pleitos, las peleas, la murmuración, la crítica, la falta de unidad, hace que la iglesia se dañe, retroceda, que no avance. Es por eso que el apóstol aquí les escribe con un corazón abierto. Ahora, ¿eran estos miembros de la iglesia de Filipos demasiado severos unos con otros? ¿No se soportaban? Había quizá entre ellos quienes exageraban los defectos de los demás, al tiempo que minimizaban las virtudes de ellos. Sea como fuera, es interesante que no solo Abraham, Génesis 13, y Santiago, capítulo 3, sabían los resultados de las desastrosas, lo que es la desunión. Ellos lo sabían bien. Pablo también lo sabía. Romanos capítulo 13, Primera de Corintios 3:3, Gálatas 5:20, Primera de Timoteo 6:4. Ellos conocían bien los resultados, entonces repito este concepto, desastroso de la desunión. Cuán lamentable espectáculo muchas veces ofrecen los creyentes al mundo cuando están atacándose unos a otros allí. Se atacan unos a otros o tan solo hablando mal de otros. De esta manera, el crecimiento espiritual se retrasa y el testimonio de la fe es debilitado. Yo quiero llamarte a la reflexión en esta oportunidad, porque tu vida puede estar así. Puedes estar dentro de estos creyentes. Es muy interesante que normalmente esto se debe al fruto de la carnalidad y la falta de Dios en la vida. Esa actitud religiosa y farisea de juzgar, de condenar, de atacarse unos a otros, de pelearse por posiciones en la iglesia, por quién tiene el poder y quién no lo tiene. Ay, nos hemos olvidado que Dios nos ha llamado a ser simples siervos. Que Dios nos ha llamado a ser personas que impacten a sus generaciones, que sirvan en la iglesia local con excelencia, sin conflictos. ¿Cuánto tenemos que aprender, alumnos? ¿Cuánto hay que aprender de este pasaje ahí? Conocí a un pastor que justamente no le gustaban que le dijeran pastor. Cuando él llegaba a su iglesia en Centroamérica y los hermanos muy afectivamente lo saludaban, hola pastor, ¿cómo le va? Y él se apenaba. Y él decía, yo no soy pastor, yo soy un siervo de Dios, entregado a servirle. Y entonces después los hermanos comenzaron a decirle, siervo, siervo. Bueno, porque él involucró a todos allí a que entendieran que todos y cada uno particularmente eran importantes en el cuerpo de Cristo. Dios lo había puesto a él como cabeza para que les pastoreara, para que les guiara, pero todos ante los ojos de Dios tenían la misma posición. Miren, la verdad es que muchos se están peleando y debatiendo. Y es necesario que en nuestras iglesias enseñemos Filipenses capítulo 2. Ahora, es muy interesante algo, mira. La esencia de lo que Pablo dice en estos versículos es algo así. Él va a decir, si pues recibís algún socorro o ánimo o consuelo de vuestra unión vital con Cristo, y si su amor hacia vosotros os sirve de estímulo para obrar, si además os gozáis en la maravillosa comunión del Espíritu, y si tenéis alguna experiencia de la misericordia y compasión de Cristo, probad pues por lo tanto vuestra gratitud. Por todas estas cosas, amando a vuestros hermanos y hermanas de vuestro hogar espiritual. ¿Ves? Toda verdadera actividad cristiana empieza en casa allí. Empieza en casa. ¿No te llama la atención que el apóstol entonces tenga que exhortarles? Y él va a comenzar a relatar en este capítulo 2 algunas características sumamente importantes. Mira, en los primeros textos,
encontramos una triple orientación aquí. Mira, en esencia, el mandamiento es uno, pero tiene tres gracias estrechamente relacionadas que deben distinguirse. Estas son, en el versículo 2, la unidad, en el versículo 3, la humildad, y en el versículo 4, la solicitud. Note así, por favor. Note que va a decir, en primer lugar, en el capítulo 2, entonces, versículo 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Rápidamente vamos a ver algunas de estas palabras, por favor. Mira, en primer lugar dice por tanto allí. En el griego es verdaderamente. Dice verdaderamente, si hay alguna consolación. Estas dos palabras, si hay, son partículas adverbiales condicionales, así se llaman en el griego, y se traducen como ei. Ahora, ¿cómo lo leemos al español? Siendo que, o puesto que. Dice entonces, miren, verdaderamente, siendo que hay consolación en Cristo. Ahora, claro, la palabra alguna, ahí es traducida mejor como importante. Dice, siendo que hay una importante consolación. Mira, la palabra aquí no tiene que ver o no está relacionada, hablando de consolación, con un efecto a través de la prueba. No. La palabra aquí es paraklesis. Y paraklesis aquí es traducido como estímulo. Dice aquí el apóstol, por tanto, si hay algún estímulo. Luego va a decir si hay algún consuelo. Aquí el griego es puntual, paramutión. Paramutión es alivio, refrigerio. También se traduce como incentivo ahí. Es la misma idea entonces que consolación anteriormente. ¿Ves? Las dos palabras están allí relacionadas entre sí. Ahora va a decir si hay alguna comunión. Note allí. Si hay alguna comunión del Espíritu. La palabra koinonia. Koinonia implica si hay alguna íntima asociación. Algún afecto entrañable, dice el apóstol, que se traduce como misericordia. ¿Y la palabra misericordia cómo se traduce? Bueno, se traduce como compasión. Compasión por el sufrimiento del otro. Es por eso, pues, que aquí el apóstol va a comenzar a mostrarnos una vida de armonía. Y va a decir él, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. En otras palabras, él está diciendo, haz que mi copa rebose, siendo ustedes de un mismo sentir, allí viviendo en armonía. Cuando él dice completad, la palabra es colmado o repleto. Dice, repleten mi gozo, colmen mi gozo, hagan que esté lleno, que no me entristezca por ustedes y por sus pleitos, sus peleas. Hagan que mi gozo esté lleno. Aquí encuentro 4 aspectos. Mira, va a decir primero, sintiendo lo mismo. Aquí encuentro una unidad de propósito. Cuando dice el apóstol sintiendo, sabes, ahí el griego es froneo. Y froneo es tener la misma actitud. Hay muchos creyentes, no tienen la misma actitud. No hay una unidad de propósito. Muchas veces esto ocurre por la falta de pastorado. La iglesia no sabe hacia dónde va. No hay una unidad de propósito allí. Pero el trabajo del apóstol era que ellos sientan lo mismo o tengan la misma actitud. Entre ellos sí, con el ministerio, con la iglesia. En segundo lugar dice teniendo el mismo amor. Note ahí. Aquí hay una unidad de pasión. Es decir, el conocimiento sin amor produce falta de vida. El conocimiento sin amor produce falta de vida. Conozco a muchos con mucho conocimiento, pero sin amor por nadie. Sin amor por las personas, sin amor por la iglesia, sin amor por los perdidos. Viven juzgando, viven criticando, viven condenando, sin amor. Mira, aunque las opiniones podrían diferir
en algunos puntos, entre algunos hermanos. Estos en madurez podían estar unidos en amor. Esa es la idea de la unidad de pasión. Ahora es interesante, amado alumno, que la unión allí debe ser en la palabra de Dios. Unión teniendo el mismo amor a la obra de Dios. Tercero, el mismo amor, la misma unión para el hombre de Dios. O podemos decir las personas de Dios. Y en cuarto lugar, para el mundo de Dios. Por eso aquí uso un verbo, dice teniendo. ¿Sabes? Esta palabra es eco. Y eco tiene 3 procesos significativos, muy interesantes. Primero implica aferrarse allí. También implica poseer y mantener. Dice, mantengan el mismo amor. Mantengan el mismo amor ahí. También pudiera traducirse, aférrense al mismo amor. Ahora dice unidad de poder, unánimes. Unánimes, dice el texto allí. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando habla de unánimes, aquí encuentro una unidad de poder. Cuando la iglesia está unida, hay poder allí. Dios la usa con poder. Cuando habla de unánimes, en el griego se traduce armonioso. Ahora es más que interesante la palabra. Aquí es sum subcos. Sum subcos se traduce de una sola alma. Note ahí. Dice que tengan unidad de poder, llevando la unidad de una sola alma. Es así como estar todos ahí entrelazados mutuamente con sus diferentes dones, el diferente carácter de uno y de otro, pero armoniosos, de una sola alma. Por último, una unidad de programa, dice sintiendo una misma cosa. Y aquí quiero llegar porque la palabra es froneo. Y froneo aquí se traduce tener la misma actitud, ¿ves? Como se traducía allá al comienzo del versículo 2. Ahora, unidad de pasión, unidad de propósito, unidad de poder, unidad de programa. Mira, cuando un grupo de personas están unidas en expandir el Evangelio, usted encontrará que no tienen tiempo para que se formen facciones, quejas o difamaciones allí. Es que la iglesia por ahí se lastima, la iglesia sufre, la iglesia se divide por actitudes allí que no unifican. ¿Sabes? Dios se encarga de depurar. Dios depura, hermano. Dios depura. Debemos orar para que Dios depure. Debemos afinar nuestros corazones al corazón de Dios y que comencemos a amar como Dios ama, que procuremos la unidad de nuestra iglesia allí. Miren, el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Ahora es interesante que en otras palabras aquí, dice el apóstol, para estar unidos deben dejar de lado el egoísmo, deben dejar de lado la vanidad personal, deben dejar de lado la altivez y los intereses propios. Mira, dice, nada hagáis por contienda. ¿Sabes? Aquí la palabra es eriteia. Eriteia es traducido como ambición egoísta. ¿Qué implica esta palabra? Bueno, esta palabra implica rivalidad. De hecho, en el Nuevo Testamento, este vocablo se usa 7 veces. 7 veces es usado y siempre significa una falta que arruina la obra de la iglesia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, verso 8, se usa para describir a los que son contenciosos. En 2 de Corintios 12:20 se encuentra formando parte de una lista de faltas que estaban socavando la iglesia de Corinto. En Gálatas 5:20 es una de las obras de la carne. Interesante que en todos estos casos la Reina Valera antigua y la 960 lo traducen como contienda ahí.
Miren, Filipenses 1:16 y 2:3 se usa para describir un motivo hipócrita, por el que se puede anunciar a Cristo. Dice, nada hagáis ahí por rivalidad. Ay, muchas veces en el ministerio, en el servicio cristiano, vemos la intención de hombres que pareciera que están compitiendo entre sí. Hay rivalidades que se van fomentando, se van creando. Mira, la ética cristiana ha quedado de lado, ¿ves? Es que hoy encuentras una iglesia en esta esquina y otra iglesia de la misma línea y denominación en la otra esquina. No hay ética. Hay pleitos, hay peleas allí. Hoy si Dios usa a alguien que levanta para fundar un seminario, bueno, ese hermano no, porque esto, porque el otro, no, abramos uno acá nosotros. Mira, ¿sabes? Yo creo que ahí Dios está frustrado de ver a los creyentes peleándose, discutiendo entre sí. Pero aún este mismo Dios que se duele el corazón, es ese mismo Dios que tiene misericordia por ti y por mí. Y Dios no se cansará de tomar nuestra vida y querer hacer algo con ella, pero deja de lado la actitud carnal de pleitear con otros. La actitud de siempre estar buscando, como solemos decir, la quinta pata al gato. De ver si tiene o no saco, si tiene o no corbata, si levanto o no las manos, si cierro o no los ojos, si vino o no vino. Basta ya. Eso causa división, eso causa conflicto. Si estás con esa actitud, quiere decir que te preocupa más la vida del otro que tu propia vida. ¿Sabes? Dios me manda así a que yo debo analizar mi vida y yo ser un espejo para esas personas. Basta ya de esa actitud así, esa actitud egoísta. Nada hagáis por contienda, o dice aquí, por vanagloria. ¿Sabes? Este es un vocablo compuesto, vanagloria. Kenodoxia. Ahora, keno es traducido ahí como vacío. Y doxia o doxa, gloria. Si bien la palabra tomó el significado de arrogancia, la idea es una gloria vacía. Implica por eso a alguien engreído. Nada hagáis entonces por contienda o por arrogancia. Y aquí va a decir, antes bien con humildad. ¿Sabes? Quiero explicar un poco este concepto de humildad. La palabra aquí es tapeinofrosune. Ahora, muchos han querido tratar de explicar humildad, ¿no? Y hablamos de humilde de mente, humilde de corazón, humilde en la actitud, pero originalmente en la raíz, la palabra tapeinofrosune, ¿cómo se traduce? Bueno, ¿saben? La palabra literalmente se traduce así, echarse abajo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos aquí? ¿Cómo nosotros tomamos este texto y decimos, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien echándonos al piso? Era una palabra que se usaba, por ejemplo, entre los soldados, cuerpo a tierra. Ahora, ¿cómo es esto ahí? Bueno, la idea de la palabra ahí de humildad es el sentido, ¿ves?, de estar allí, en ese lugar que te resguarda del peligro de caer. La idea de echarse al piso es inclinar, es renunciar a sí mismo. Cuando alguien se echaba al piso era que obedecía, que se sometía a una voz. Entonces, el concepto allí de tapeinofrosune, humildad, es la idea de docilidad. Pero también el concepto de tapeinofrosune no es solamente docilidad, sino quebranto. Alguien que se quiebra, alguien que no opone resistencia, alguien que deja de luchar con el yo, alguien que deja de exigir derechos y comienza a entregar ejemplos, alguien que no muestra la humildad, sino que es la humildad.
No dice que es humilde, se ve que es humilde. No humilde por donde vive, no humilde por lo que tiene, porque pareciera que hoy nosotros asociamos la humildad a eso, ¿no? Y si vemos a un hermano, a un misionero, a un maestro de la palabra, lo que sea, que vive en una choza allí, que tiene un auto que se cae a pedazos, que está con olor, que tiene la peor ropa, ay, ese hermano es humilde. ¿Sabes? Muchas veces es el criterio egoísta que tenemos y mediocre. Que entonces, ese hermano es humilde. Para no confundas, porque así no se mide la humildad. La humildad se mide, ¿sabes dónde? En la sumisión. En la sumisión, en el respeto, en la entrega, en la renuncia. Ahí se mide la humildad. Pues por eso es importante comprender este concepto allí tan socavado, tan menospreciado y tan mal aplicado a la vez.